Muy buenas, soy Antonio David Díaz Pedregal y junto a mis compañeras Claudia Román, Julia Luezas, María Martín y Yolanda Castro, todos residentes del Centro de Salud del Greco de Sevilla, vamos a hablar sobre el abordaje del paciente en cuidados paliativos. Vamos a diferenciar distintos puntos, hablaremos de una introducción y unos conceptos claves sobre los cuidados paliativos, hablaremos de los control de los síntomas, de la urgencia en cuidados paliativos, de la situación de últimos días, control del dolor en cuidados paliativos y de la situación terminal. Para empezar, debemos definir qué es el enfermo paliativo. El enfermo paliativo es aquel que tiene una enfermedad avanzada, sin posibilidad de curación y con escasa respuesta al tratamiento, que abarca no solo la esfera orgánica, sino también la psicológica y la familiar. Ante el paciente paliativo debemos actuar abordándolo desde un punto de vista biopsicosocial, es decir, no solo centrarnos en la enfermedad orgánica, sino prestarle atención a aquellos factores psicológicos y a aquellos factores que tienen que ver con el bienestar de la familia. Es importante la comunicación con el paciente y con los familiares y la realización de un buen plan terapéutico junto a estos. Los conceptos clave en cuidados paliativos son aliviar el dolor y los síntomas, que es uno de los puntos que seguramente más preocupa al paciente y a los familiares. El enfoque integral, no solo abordar al paciente desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Una comunicación abierta, brindando a los familiares toda la información que necesiten, así como al paciente, de manera clara y concisa, centrada en la persona, individualizada, dando ese apoyo emocional que es tan importante y necesario, continua, adaptándose a las necesidades y a la evolución de la enfermedad y del paciente, y con un trabajo en equipo, es decir, necesitando la ayuda de los distintos profesionales, como pueden ser el enfermero, el psicólogo, algún especialista médico si fuera necesario en un momento para aliviar síntomas. Comentamos brevemente los puntos más generales de la ley de la eutanasia del 3/2021 del 24 de marzo, ya que esto daría en sí solo para una sesión debido a toda la profundidad legal que tiene. Esta ley nos comenta que las personas mayores de edad con una enfermedad grave e incurable que causan un sufrimiento físico o psíquico intolerable tienen la capacidad de solicitar y recibir asistencia médica para morir. Los puntos más importantes son que el paciente debe ser mayor de edad, consciente y capaz de hacer la solicitud de manera voluntaria y reiterada. Además, se requiere confirmación por parte de un médico. En segundo lugar, tras solicitar la ley de la eutanasia, debe ser evaluada por 2 médicos diferentes con un periodo de reflexión de 15 días. Los profesionales tienen derecho a objetar y no llevar a cabo el procedimiento, aunque sí están obligados a todo el trámite burocrático. Se establecen salvaguardias para garantizar que sea una decisión libre, informada y voluntaria, y es revocable la decisión en cualquier momento del proceso por parte del interesado. Comentamos también la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es esa herramienta legal del territorio nacional español que permite a las personas expresarse sobre los tratamientos médicos que desean recibir o rechazar en caso de no poder expresarse por sí mismo en el futuro, debido a que tengan una enfermedad terminal o una situación que les provoque una incapacidad. La voluntad anticipada deben realizarse de manera voluntaria y consciente ante un notario y con un documento regulado por la comunidad autónoma donde reside. Es importante su registro en el registro de voluntad anticipada de dicha comunidad autónoma. Los profesionales sanitarios respetarán si existe este documento, si no va en contra de la ley ni de la buena práctica médica. Destacar también que es un documento revocable y modificable en cualquier momento y
En este se debe nombrar a un representante que será el que salvaguarde los derechos del paciente en esta situación de incapacidad. Me gustaría, antes de dar paso a mis compañeras, comentar la diferencia entre adecuación y limitación del esfuerzo terapéutico. La adecuación es la aplicación de tratamiento o procedimiento médico de manera proporcionada a la situación del paciente, ¿vale? Y a la calidad de vida de éste. Mientras que la limitación es un término algo más estricto en el que es decidir no aplicar o retirar incluso ciertos tratamientos o medidas que se consideran inútiles o fútiles o incluso desproporcionados con el pronóstico del paciente o su calidad de vida. A continuación voy a comenzar hablando sobre el control de síntomas en cuidados paliativos, que lo haré junto con mi compañera Yolanda, que terminará con otro grupo de los síntomas en estos pacientes. En primer lugar, enfatizar en la importancia de evaluar antes de tratar al paciente, de explicar las causas y las medidas terapéuticas en términos que el paciente los pueda comprender y también a la familia, en la importancia de que la estrategia terapéutica sea mixta, es decir, que sean medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, que son igual de importantes, en la monitorización de los síntomas para clarificar los objetivos, de sistematizar el seguimiento y poder comparar los resultados para ver si hay mejoría, en atención a los detalles para optimizar el grado de control de los síntomas, minimizar los efectos secundarios y tener actitudes y conductas adecuadas por parte del equipo. Y sobre todo también la importancia en que sea una atención cuidadosa y personalizada, ya que cada paciente es completamente diferente. Dentro del grupo de síntomas generales voy a comenzar hablando sobre la astenia, que es una sensación angustiosa, persistente y subjetiva de cansancio que tiene el paciente, que no es proporcional al grado de actividad que realiza, que tampoco se alivia con el descanso, reduciendo así la capacidad funcional. Es uno de los síntomas más frecuentes e influyentes en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo los enfermos oncológicos en situación terminal, y su etiología es multifactorial. El tratamiento es tanto farmacológico como no farmacológico. En primer lugar, tenemos unas medidas generales como son la comunicación con el paciente y sus cuidadores, en las que tenemos que informar sobre su situación, las causas y también las posibilidades de tratamiento para así favorecer la adaptación a las limitaciones que pueda tener ese paciente. En caso de que conozcamos la etiología y podamos tratarla, pues lo hacemos. Y como última pata de tratamiento tenemos la parte sintomática, en la que podemos utilizar los fármacos que vemos en el cuadrante que dejo por aquí, en el que tenemos diferentes fármacos como el metilfenidato, desametasona o prednisona y el acetato de megestrol. Este último lo he destacado en rojo para destacar que tiene riesgo trombótico y que si el pronóstico de vida es superior a 3 meses tenemos que considerar el tratamiento anticoagulante. El siguiente síntoma general del que voy a hablar es la caquesia o anorexia, que es un síndrome que se caracteriza por una paulatina e involuntaria pérdida de peso que tiene el paciente, que conduce a un consumo progresivo de las reservas grasas y del tejido musculoesquelético. Su etiología es principalmente alteraciones metabólicas por un proceso tumoral, también asociados o no a factores estructurales o funcionales digestivos. El tratamiento, pues es importante los consejos dietéticos, tratar los factores reversibles y medidas farmacológicas. Dentro de los fármacos que podemos utilizar, pues lo mismo que teníamos en el cuadrante anterior respecto al tratamiento de la astenia, en los que podemos utilizar la metilprednisolona, la desametasona, prednisona o el acetato de megestrol. La fiebre es un síntoma frecuente en los procesos terminales y consideramos que es fiebre cuando la temperatura axilar es superior o igual a 38 o la rectal igual o mayor a 38,5 grados centígrados. La etiología de esta puede ser tanto infecciosa, que en pacientes con neutropenia constituye un criterio de ingreso hospitalario, puede ser de etiología tumoral, medicamentosa o que sea debido a otros procesos como una trombosis venosa profunda, un TEP, una insuficiencia suprarrenal, entre otras. Dentro del tratamiento, pues tenemos las medidas generales en las que siempre tenemos que buscar el confort del enfermo, que es lo más importante en los pacientes paliativos, sin tratar de bajar bruscamente la temperatura. Algunas de ellas, evitar la excesiva ropa de abrigo, que se hidrate bien, poner compresas de agua tibia en las zonas más vascularizadas o ventilar la habitación. Dentro del tratamiento farmacológico, pues el uso de antipiréticos habituales por vía oral, y si no podemos utilizar la vía oral, pues podríamos valorar la vía subcutánea utilizando el diclofenaco o el ketorolaco.
Ahora voy a comenzar con otro grupo de síntomas, que son los últimos que voy a explicar yo, que son los digestivos. Y en primer lugar, destacar dentro de la patología oral la serostomía y el muguet. La serostomía es una sequedad que tiene el paciente en la boca, que si persiste a pesar de los cuidados, podemos emplear la pilocarpina ajustando la dosis hasta 30 miligramos al día. En segundo lugar, el muguet tenemos que puede ser la candidiasis oral o candidiasis esofágica. En este síntoma, pues el tratamiento es con enjuagues de nistatina o también podemos utilizar el fluconazol. Y si hay prótesis dentales, se dejarán durante la noche metidas en nistatina para ayudar al tratamiento. En caso de la candidiasis esofágica, el tratamiento es con fluconazol durante unos 10-14 días. Las náuseas y los vómitos son otros síntomas bastante frecuentes y su etiología en la mayoría de los casos es de origen multifactorial. Entre causas comunes pues tenemos farmacológicas como por los opioides, quimioterápicos, antibióticos y radioterapia, que sean causadas gastrointestinales por una gastritis, una úlcera, por obstrucciones intestinales, que sea por un fallo renal, por una hipercalcemia o también que pueda ser por una hipertensión intracraneal, incluso por ansiedad, entre otras causas. Respecto al tratamiento, diferenciar las medidas generales no farmacológicas, como serían tener cuidado con el ambiente del paciente, que tome una comida adecuada, y después tenemos la medicación sintomática y etiológica en caso de que sea posible. Respecto a medicación etiológica, pues por ejemplo, en caso de que tengamos un aumento de la presión intracraneal, podemos valorar el uso de desametasona. Si la causa es una irritación gástrica o úlcera, pues utilizar fármacos como el omeprazol. Y si lo que tenemos es por un estreñimiento, pues valorar el uso de laxantes y enema. Respecto al tratamiento farmacológico por otras causas, en caso de que tengamos alteraciones metabólicas y farmacológicas, podemos valorar el uso de haloperidol y clorpromazina. Si hay una alteración en el vaciamiento gástrico, el uso de metoclopramida o domperidona. Y si estos síntomas son por radioterapia o quimioterapia, valorar el uso de ondansetrón y granisetrón. La diarrea, que es el aumento del número de deposiciones con disminución de su consistencia, es otro síntoma bastante frecuente en estos pacientes y su etiología puede ser multifactorial, teniendo en cuenta causas como tumores que sean por tratamiento con un mal uso de laxantes, por radioterapia o quimioterapia, que el paciente lo que tenga sea una impactación fecal y tenga una diarrea por rebosamiento, que el paciente pueda tener una mala absorción por infecciones o esteatorrea. El tratamiento, de nuevo, enfatizar la importancia de medidas farmacológicas y no farmacológicas, enfatizando y teniendo en cuenta la importancia de una dieta apropiada con suficiente aporte hidroelectrolítrico. Importante también ajustar el tratamiento con laxantes, evitando los antiácidos que contengan magnesio. En cuanto a los fármacos, he dejado por aquí una gráfica, un cuadrito, que diferencia diferentes fármacos en función de la diarrea que tengamos. La loperamida la podemos utilizar en las diarreas no infecciosas y en las que se producen por radioterapia o quimioterapia. Podemos utilizar también los opioides, como la codeína, la dihidrocodeína o la morfina. El ostreótido en diarreas secretoras y en diarreas refractarias. El ondansetrón en las diarreas inducidas por quimioterapia. Las enzimas pancreáticas, utilizarlas en la esteatorrea y que haya malabsorción por grasas. La colestiramina en diarreas biliares y la vancomicina y el metronidazol en infección por el Clostridium difficile. El estreñimiento es la deposición infrecuente y difícil con heces pequeñas y duras, normalmente menos de 3 veces por semana. Puede tener complicaciones como que el paciente sufra náuseas y vómitos, una obstrucción intestinal, que tenga una diarrea por rebosamiento, entre otras. Respecto a la etiología, puede ser por factores orgánicos, estructurales o trastornos metabólicos, o también puede ser por factores funcionales como la dieta, que el paciente tenga un entorno con falta de privacidad, que tenga una movilidad limitada. Y en cuanto al tratamiento, de nuevo diferenciar y enfatizar en la importancia de medidas tanto generales como medidas farmacológicas. En la siguiente diapositiva voy a desarrollar un poquito más el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos las medidas generales, que sería intentar garantizar al paciente esa privacidad, esa comodidad, fomentarle la movilidad y hacer un poquito que aumente su ingesta de líquidos y de fibra. Y también anticiparse a los efectos astringentes de los fármacos que pueda estar tomando. Y el siguiente cuadro que tenemos es sobre el tratamiento farmacológico, entre lo que destacamos el uso de lubricantes, que sería para ablandar las heces permitiendo el paso de fluidos a la masa fecal,
Los fármacos osmóticos, que retienen fluidos en el intestino por ósmosis, como por ejemplo la lactulosa. Los estimulantes como el bisacólido o el picosulfato, que lo que hacen es que aumentan la motilidad intestinal disminuyendo la absorción de líquidos y electrolitos. Luego también he dejado por aquí una mezcla de laxantes que se puede utilizar en caso de que no sea suficiente con lo anterior, que sería mezclando lactulosa con parafina con picosulfato. También la importancia de medidas rectales, como el tema de poner supositorios con glicerina, microenemas o enemas de fosfato, y la desimpactación digital cuando sea necesaria, tras ablandar el bolo con los enemas. Ya por último, dentro de los síntomas que yo voy a hablar, voy a comentar sobre la ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal con aumento del perímetro abdominal. Si la cuantía es importante, pueden aparecer síntomas como pirosis, plenitud postprandial, disnea, sensación de distensión o dolor, incluso también el aumento de peso y en caso más severo con edema escrotal, hernia umbilical, edemas en miembros, entre otros. La etiología puede ser por una enfermedad hepática, como por ejemplo una hepatopatía crónica e hipertensión portal o por una insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos la ascitis maligna, que sería por una causa tumoral, que supone solo el 10% de la ascitis, siendo más frecuente en algunos tumores como sería el de pulmón, ginecológico o de páncreas. Respecto al tratamiento, tenemos que sería tanto farmacológico como no farmacológico, como llevo recordando en todos los síntomas anteriores, y entre ellos tenemos la restricción de sodio en la dieta, aunque realmente solo han demostrado que tenga un beneficio en la hipertensión portal y no ha demostrado beneficio en la ascitis maligna, que sería la de origen tumoral. Respecto a los fármacos, pues tenemos los diuréticos con el uso de espironolactona o furosemida, y en caso de que eso no fuese suficiente, pues la paracentesis evacuadora, que es un proceso sencillo que se puede hacer en el domicilio si se dispone del material y el entrenamiento adecuado. Debe realizarse sobre todo teniendo en cuenta el abordaje de estos pacientes desde el punto de vista sintomático, evitando realizar una evacuación masiva que requisiese una reposición de albúmina y una vigilancia hospitalaria. Con el control de síntomas en cuidados paliativos hablaré de los síntomas urinarios presentes en este tipo de pacientes. La incontinencia es la incapacidad del paciente para retener la orina, que casi siempre viene acompañado de un deseo continuo de orinar, que es lo que llamamos comúnmente tenesmo. Puede estar relacionado con un estado confusional agudo, con inmovilismo, infecciones, trastornos metabólicos, fármacos. Es importante medidas generales como la proximidad del baño al paciente, los hábitos regulares de la micción, el consumo de líquidos y evitar cafeína y alcohol. En cuanto a tratamiento etiológico, pues podríamos disminuir la dosis de diuréticos, de antibióticos, modificar los tratamientos sediativos. Y en cuanto a tratamiento farmacológico, podríamos usar antiespasmódicos como la oxybutinina o antidepresivos como la imipramina o la amitriptilina. En cuanto al insomnio, es la incapacidad del paciente para dormir normalmente de noche. Las razones fisiológicas suelen ser el exceso de luz o de ruido, nicturia, dormir durante el día. En cuanto a las razones psicológicas, suele influir mucho el estado anímico, como la ansiedad o la depresión. En cuanto a la falta de control de otros síntomas como el dolor, la disnea, los vómitos, la diarrea, también altera el patrón del sueño. Y fármacos como los diuréticos, corticoides, cafeína, simpáticos miméticos, que también altera mucho lo que es el ciclo del sueño. El tratamiento pues pueden ser medidas generales, como mantener un horario regular, aumentar la actividad diaria, disminuir los ruidos nocturnos. Y en cuanto a tratamiento médico, habría de varios tipos. Para el tratamiento del insomnio de conciliación se usa habitualmente zolpidem o alprazolam, de mantenimiento el lorazepam. Si el paciente asocia ansiedad, el clorazepato. Se asocia a depresión la trazodona o la mirtazapina. Con deterioro cognitivo se podría usar el haloperidol o la risperidona, y si la expectativa de vida es corta se podría usar el midazolam. Continuando con los síntomas neuropsicológicos, la ansiedad es un estado de malestar que aparece como respuesta emocional ante un estímulo o situación amenazadora. En función de la intensidad o duración, altera significativamente la vida de la persona. Se puede deber por la propia enfermedad, a los tratamientos, al consumo de sustancias o a cualquier situación que el paciente percibe como amenaza,
como por ejemplo un mal pronóstico o preocupación por su familia, por pruebas complementarias. Por eso es importante identificar los síntomas emocionales facilitando su expresión con preguntas abiertas y una entrevista semiestructurada, estar pendiente de los signos físicos y además detectar los síntomas conductuales como una demanda constante y poco justificada. La ansiedad modula la intensidad de otros síntomas, por eso hasta que no se intervenga de forma específica no conseguiremos un buen control del resto de síntomas. Por ello, hay dos tipos de medidas, las no farmacológicas, manteniendo una relación terapéutica individualizada, escucha activa, aceptación incondicional, y medidas farmacológicas, que se puede elegir una benzodiazepina, que mejora los síntomas somáticos, pero no mejora lo psíquico. Por lo tanto, podría asociarse a un antidepresivo, como por ejemplo la paroxetina o el escitalopram. Es un trastorno del estado del ánimo de al menos 2 semanas de duración que se caracteriza por una serie de síntomas que interfieren en la capacidad funcional y social del paciente. Engloban síntomas afectivos como la tristeza, el sentimiento de inutilidad, de culpa, síntomas cognitivos como la pérdida de interés o incapacidad para disfrutar de actividades que antes sí eran placenteras y síntomas físicos como la astenia. Es verdad que la depresión está infradiagnosticada e infratratada, por ello es importante el diagnóstico mediante entrevista clínica. También se puede considerar la obtención de datos de laboratorio y se ha demostrado que preguntar si ha estado triste en las últimas 2 semanas ha sido eficaz para la detección de la depresión en las últimas fases de la vida. Hay distintos tratamientos, los no farmacológicos pues sería valorar el estado de ánimo, mostrar disponibilidad, validar los sentimientos de tristeza del paciente y psicoeducación a la familia, que también es muy importante. En cuanto a medidas farmacológicas, de primera opción podríamos usar la paroxetina y de segunda línea la venlafaxina. Y ya en función de síntomas y pronósticos pues podríamos añadir otro tipo de fármacos. En cuanto a los síntomas respiratorios, la disnea es un síntoma multidimensional que se presenta como una sensación subjetiva de falta de aire que genera mucha angustia y supone una limitación muy importante de la calidad de vida del paciente. En cuanto a la etiología, pues se produciría bien por una obstrucción de la vía aérea, por una enfermedad del parénquima o relacionadas con la situación funcional del paciente. El tratamiento, pues las medidas generales serían técnicas de la relajación y soporte psicosocial. En el tratamiento farmacológico podríamos usar opioides como la morfina, que iríamos incrementando cada 2 o 3 días hasta el control de los síntomas y después pasar a morfina de liberación retardada. Es importante tener una dosis de rescate de unos opioides de liberación rápida. Y también podríamos usar el fentanilo, que serían parches de liberación prolongada, o usar de rescate el fentanilo transmucoso, sublingual o intranasal. En cuanto a los fármacos que podríamos añadir a los anteriores, usaríamos los corticoides, que serían útiles en caso de la obstrucción de la vía aérea, broncoespasmos, síndrome de la vena cava. Usaríamos bien desametasona, podríamos usar prednisona o podríamos también usar otro tipo de fármacos como son las fenotiacinas, que serían de segunda línea. Sería, por ejemplo, la prometacina, la clopromacina, benzodiazepinas también podríamos usar, como el diazepam, el lorazepam. Y además podríamos aportar oxígeno suplementario, sobre todo en situación de hipoxemia. Un síntoma muy habitual en este tipo de pacientes puede estar relacionado con la patología tumoral o no, por ejemplo, pacientes que tomen IECAS o tengan una insuficiencia cardíaca, un reflujo. El tratamiento puede ser de la causa y se puede dar fármacos como por ejemplo la codeína, la morfina, la cloperactina. Hay distintos tipos de fármacos que se podrían usar en este tipo de síntomas. Un reflejo respiratorio definido por la contracción espasmódica súbita e involuntaria del diafragma. La etiología puede ser tumoral, puede ser por una enfermedad sistémica, por los tratamientos, por efectos secundarios en los fármacos. Hay de varios tipos. El agudo es menor de 48 horas hasta intratable, que es un hipo persistente mayor, en una duración mayor de 2 meses. El tratamiento
Habría medidas para inhibir el reflejo como la apnea o tratamientos farmacológicos como el baclofeno o el metoclopramida. En el hipo intratable se podría llegar a usar midazolam parenteral. Los estertores premortem son ruidos provocados por la acumulación de secreciones que provocan una gran angustia a los familiares, por lo tanto sería importante explicarlo correctamente. Las medidas generales serían la exposición semiprono, la limpieza orofaringea y sobre todo lo más importante, informar a los familiares sobre el origen. El tratamiento farmacológico se usaría la butilescopolamina, bolos de 20 miligramos cada 4 a 6 horas, subcutánea. Entrando en este punto, nos vamos a centrar en aquellas situaciones de urgencia que se pueden dar en pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. En primer lugar, el síndrome de vena cava se corresponde con el conjunto de síntomas y signos derivados de la oclusión total o parcial de la vena cava, bien sea por compresión extrínseca u una obstrucción intrínseca. La aparición de este síndrome es un signo de mal pronóstico. En cuanto a la etiología, puede estar causado por causas no malignas, como puede ser la trombosis o tumores benignos, y causas malignas, entre ellas una de las más frecuentes, el cáncer de pulmón o el linfoma no Hodgkin. La clínica de este síndrome es muy variada. Puede aparecer síntomas hemodinámicos como edema facial, pletora facial, edema de extremidades superiores, distensión de venas cervicales, también síntomas respiratorios como la disnea, la tos, la ronquera o una gran variedad de síndromes neurológicos. En cuanto al diagnóstico, el TAC con contraste es la prueba de elección y también se puede realizar una radiografía de tórax para ver el colapso del lóbulo pulmonar superior en el caso de que se tratase de un cáncer de pulmón. Para el tratamiento aplicaremos medidas generales entre las cuales destacamos elevar el cabecero a 45 grados, administrar oxigenoterapia y pedirle al paciente que evite esfuerzos que aumenten la presión intratorácica. En cuanto al tratamiento médico, pues administraremos desametasona a las dosis correspondientes y si el paciente tiene mucho dolor, administraremos morfina. Y como última opción tenemos el tratamiento específico que se trata de quimioterapia o radioterapia. El síndrome de compresión medular es aquel que se produce por la compresión de la médula y la porción vertebral de la cola de caballo, fundamentalmente por metástasis intramedulares, leptomeningias y epidurales. Es una emergencia médica que precisa de un rápido diagnóstico y tratamiento para evitar, en la medida de lo posible, un daño neurológico irreversible. En cuanto a la etiología, esta se centra en la compresión extradural por metástasis de un cuerpo vertebral. Entre los tumores que más frecuentemente lo producen se encuentra en primer lugar el mieloma múltiple, seguido del cáncer de próstata, de mama y de pulmón. La clínica es muy variada, se centra en un dolor de espalda o radicular que suele aparecer en un 90% de los casos. También aparece una pérdida de fuerza con progresión rápida e inicio brusco con paresia. También se puede acompañar de alteraciones esfinterianas. En cuanto al tono, se encuentra aumentado por encima del E1 y disminuido si la lesión es inferior a L1. Y los reflejos están aumentados con un Babinski bilateral por encima de L1. Para el diagnóstico, aparte de esta clínica que es muy específica, podemos recurrir a una resonancia magnética de columna completa o una mielografía por TAC. En cuanto al tratamiento, lo principal es, como hemos indicado antes, un diagnóstico precoz para realizar una derivación urgente al hospital de referencia y que el paciente realice un reposo absoluto. Se puede administrar desametasona, aunque este es un punto bastante controvertido en las guías. Y finalmente, el tratamiento final o de elección suele ser la aplicación de radioterapia o una cirugía de descompresión. Otra situación de urgencia que se puede presentar en este tipo de pacientes son las crisis convulsivas. Estas no son más que episodios autolimitados de alteración de la función cerebral causados por una actividad normal y excesiva de un grupo de neuronas corticales. La etiología de estas crisis es multifactorial, pueden estar causadas por tumores cerebrales primarios o metástasis, trastornos metabólicos, quimio o radioterapia, entre otras causas.
La clínica dependerá del tipo de crisis y para el diagnóstico, aparte de apoyarnos en la sintomatología y clínica del paciente, podemos hacer uso de algunas pruebas de imagen como el TAC craneal con contraste o la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, aplicaremos las medidas generales que ya conocemos, manteniendo al paciente en decúbito supino durante la crisis y colocándolo en decúbito lateral izquierdo durante el periodo postcrítico. Para el tratamiento de la crisis administraremos benzodiazepinas como el diazepam o el midazolam y pudiendo repetir la dosis a los 10-15 minutos si no hay respuesta. Si el paciente no responde a la benzodiazepina, haremos uso de otros antiepilépticos como la fenitoína, el valproico o el levetiracetam. La obstrucción intestinal puede estar provocada por una causa mecánica u obstructiva. Dentro de esta encontramos la simple, en cuyo caso el tránsito estaría alterado, pero no habría un trastorno de la circulación, o con estrangulación, en cuyo caso sí habría una afectación de la circulación. Por otro lado, la causa funcional es aquella en la que el tránsito intestinal no progresa debido a una parálisis o espasmo, y dentro de esta podemos encontrar el dilio paralítico o el dilio espástico. La clínica depende de la obstrucción intestinal que presentemos. En el caso de la mecánica o obstructiva aparece un dolor tipo cólico con distensión abdominal y aumento del peristaltismo. En la obstrucción funcional el dolor suele ser moderado con ausencia de ruidos. Ambas se pueden acompañar también de vómitos, estreñimiento y fiebre. Para el diagnóstico haremos uso de una radiografía de abdomen en bipedestación y de un tacto rectal. Para el tratamiento, en la obstrucción incompleta o funcional, podremos administrar desametasona o metoclopramida y en la obstrucción completa, pues los fármacos de los que haremos uso irán en función de la sintomatología del paciente. Si tiene náuseas y vómitos, pues podremos administrar desametasona o ondansetron. En el caso de un dolor tipo cólico, podremos administrar butilbromuro de hioscina o morfina u otro analgésico si el paciente tiene mucho dolor. Para reducir las secreciones intestinales, el octeótrido sería el fármaco de elección. En el caso de vómitos que no ceden o fecaloides, podremos poner una sonda nasogástrica siempre con el consentimiento del paciente. Y si los síntomas son refractarios, pues recurriremos a la sedación paliativa. El tratamiento quirúrgico depende del pronóstico del paciente. Siempre hay que podemos solicitar una valoración quirúrgica si es una causa benigna la que provoca la obstrucción y valorar el uso de prótesis autoexpandibles. Y si la obstrucción intestinal es de tipo mecánico y la esperanza de vida del paciente es mayor a 3 meses, podremos valorar la colocación de una colostomía de descarga. La hemorragia masiva es aquella que se produce cuando se pierde el equivalente en litros del 7% del peso en 24 horas, o de forma brusca en cantidades superiores a 250 mililitros. La etiología de este tipo de hemorragias es multifactorial, puede estar provocada por una invasión tumoral local que provoca un sangrado carotídeo en tumor de cabeza, por ejemplo, una hemorragia digestiva, hemoptisis, sangrado vaginal, entre otras. También por factores sistémicos que tengan riesgo de sangrado, como la infiltración de médula ósea, la supresión de médula ósea por quimioterapia, fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos o los anticoagulantes. En cuanto al tratamiento, pues depende de por dónde se esté provocando la hemorragia. Las medidas generales pues son aplicar toallas, mantas, bolsas oscuras, disminuir en la medida del posible el impacto psicológico que la hemorragia puede tener en el paciente. Para hemorragia de la cavidad oral podemos aplicar enjuagues de adrenalina. En cuanto a hemoptisis, pues realizaremos un taponamiento. Colocaremos al paciente sobre el lado del pulmón afectado para evitar la aspiración de la sangre. Administraremos ácido tranexámico 1 gramo cada 8 horas y aerosoles de adrenalina si se requiere. Ante una hemorragia digestiva, pues podemos administrar inhibidores de la bomba de protones y sucralfato 1 gramo cada 4 horas. Y ante una hematuria, pues administraríamos ácido tranexámico 1 gramo cada 8 horas, al igual que en la hemoptisis. Podremos realizar un sondaje vesical con 3 vías para realizar lavados con suero.
y si la hematuria es refractaria, podremos administrar sulfato amónico y nitrato de plata al 1%. También este tipo de técnicas invasivas pues habría que valorarlas en función del pronóstico del paciente y como ya hemos indicado en otras ocasiones, si los síntomas son refractarios pues deberíamos considerar la sedación paliativa del paciente. La hipercalcemia se produce cuando la concentración sérica de calcio corregido supera los 10,5 miligramos por decilitros. Es la urgencia metabólica más frecuente en los pacientes oncológicos. En cuanto a la etiología, las causas más frecuentes son las neoplasias. Los tumores que más frecuentemente lo producen son el de mama, el de pulmón y el renal. Y la segunda causa más frecuente es el hiperparatiroidismo primario. Otras causas ocasionales que también pueden producir hipercalcemia son la intoxicación por alguna vitamina como la A, la sarcoidosis, algunos fármacos como los diuréticos tiacídicos, el litio, entre otros. La clínica es muy variada, pueden aparecer síntomas neuropsiquiátricos como la debilidad, la desorientación, el delirio, síntomas digestivos como la anorexia o la náusea, alteraciones renales en forma de poliuria y alteraciones cardíacas que se traducen en un acortamiento del QT, bradicardias, ondas T ensanchadas. Para el diagnóstico es necesario realizar una analítica sanguínea donde determinemos el calcio sérico, las proteínas totales y la albúmina. Para el tratamiento tendremos en cuenta los niveles de calcio que presenta el paciente. Si el paciente se encuentra sintomático con niveles de calcio menores a 12 miligramos por decilitros, podremos actuar sobre los factores agravantes y reevaluar al paciente en 24-48 horas. Las medidas generales que debemos adoptar son la eliminación de fármacos u causas que promuevan la hipercalcemia, asegurar una adecuada hidratación del paciente y una correcta movilización. Si la hipercalcemia es superior a 12 miligramos por decilitros, es necesaria una derivación al hospital de referencia y iniciar un tratamiento intravenoso. La hidratación se realizará con suero salino fisiológico y administraremos furosemida, corticoides, bifosfonatos y calcitonina. La neutropenia febril se trata de la aparición de fiebre de 38,3 en una toma única o de 38 en dos tomas separadas al menos una hora, en pacientes que cuentan con un recuento menor de 500 neutrófilos o menor de 1000 si se espera un descenso rápido en las siguientes 24-48 horas. En cuanto a la etiología, la enfermedad oncohematológica es la más frecuente, entre ellas los linfomas, las leucemias y los mielomas. También lo pueden producir quimioterapia o radioterapia, corticoterapia y en muchos casos también es desconocida. La clasificación de la neutropenia febril se realiza en función de la gravedad y del recuento de neutrófilos, siendo leve cuando estos se encuentran entre 500 y 1000, moderada entre 100 y 499 y grave si tiene menos de 100 neutrófilos. Para el tratamiento es necesaria una derivación urgente al hospital de referencia, donde podamos solicitar pruebas complementarias en función de la sospecha etiológica que tengamos. Si el riesgo es bajo, podremos realizar un tratamiento vía oral y reevaluar a las 24-48 horas. Este tratamiento se realizará con ciprofloxacino, amoxicilina clavulánico o en su defecto clindamicina si se trata de un paciente alérgico a penicilina. Y en el caso de que sea un paciente con riesgo alto, pues como ya hemos indicado, se derivará y en función de los resultados de las pruebas complementarias y de la sospecha etiológica, pues aplicaremos el tratamiento. La situación de últimos días en un paciente que se encuentra en cuidados paliativos se caracteriza por la fase de agonía. Esta es un estado que precede a la muerte con aumento de la sintomatología y debilidad, en la cual se producen alteraciones del nivel de conciencia y de las constantes biológicas y se agravan los síntomas previos que ya presentaba el paciente. Es una fase donde el paciente tiene una sensación de muerte inminente y una situación muy delicada que afecta tanto al paciente como a la familia e incluso al equipo que ofrece la ayuda a este paciente. Los signos clínicos más frecuentes que aparecen en la fase de agonía son la debilidad extrema, con un aumento de la sensación de cansancio, debilidad y somnolencia. Un estado de postración,
con menor interés por levantarse de la cama o de recibir visitas. La disminución del nivel de conciencia, con mayor frecuencia a la confusión e incluso a veces acompañada de angustia y agitación. Y también la incapacidad para ingerir alimentos y medicación por vía oral. La atención en la fase de agonía está basada en una serie de principios básicos. En cuanto a los cuidados físicos que podemos aportar al paciente, pues no debemos olvidar nunca la comunicación. Aportar mensajes breves y claros con un tono calmado que ayuden al paciente a estar tranquilo, siempre teniendo en cuenta nuestro tono de voz y los aspectos no verbales. Debemos adecuar vías alternativas para administrar medicación. Siempre será de primera elección la vía oral y en el caso de que no se pudiese, pues administraríamos la medicación por vía subcutánea o vía transdérmica. Debemos retirar los fármacos que sean prescindibles en esta situación y anticiparnos a problemas graves o situaciones de urgencia como las que hemos comentado antes. Debemos también evitar procedimientos diagnósticos e intervenciones que sean innecesarias y tener en cuenta que la alimentación y la hidratación debe realizarse en función del deseo del paciente, sin obligarlo a comer y beber si no tiene ganas, ya que debemos explicar a la familia que la falta de ingesta es una consecuencia de la situación y no la causa de que el paciente se encuentre así. También debemos tener en cuenta las voluntades anticipadas del paciente, bien sea por lo que él nos diga en ese momento o por las voluntades anticipadas que ya podría tener escritas y firmadas previamente. En cuanto a los cuidados psicológicos, debemos aportar soporte con nuestra presencia, cariño, empatía y siempre dar respuestas sinceras a sus preguntas. Debemos considerar el lugar de fallecimiento del paciente de acuerdo con sus deseos, las necesidades de atención y tener en cuenta el grado de implicación que tienen los familiares cuidadores. También debemos explorar los temores y deseos del paciente y facilitar que exprese su tristeza y ansiedad, tranquilizarlo en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta cómo se encuentran sus síntomas y su estado actual. Y en esta situación de últimos días, en esta fase de agonía, no debemos olvidarnos de la familia y de los cuidadores del paciente. Debemos asegurarnos de que la familia conoce la situación clínica actual y el estado de muerte inminente del paciente. Debemos utilizar un lenguaje claro, sin ambigüedades, nunca dar por supuesto conocimientos y cosas que consideremos que deben saber la familia y al igual que con el paciente, explicarle las cosas usando un lenguaje claro que entiendan y resolviendo sus dudas. También debemos explicarle los cuidados que deben proporcionar al paciente y ayudarlos en aquellas cosas pues, que se encuentren un poco más perdidos. Y también dar información sobre los trámites posteriores al fallecimiento. A continuación vamos a explicar cómo controlar los síntomas más frecuentes que pueden aparecer en esta situación de últimos días. Los estertores premortem son aquellos que aparecen en la fase de agonía, son muy frecuentes y muy angustiosos para el paciente y para el familiar. Estos estertores hacen que el paciente aparezca como nubilado y muy debilitado e incluso a veces la sensación de que no puede expectorar. Para tratar estos estertores podemos usar butilescopolamina por vía subcutánea o mediante un infusor y evitaremos aspirar las secreciones. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y además en esta situación hay menor tolerancia al dolor por aumento de sufrimiento en las últimas fases. Si el paciente ya tomaba opioides debemos aumentarlos un 50% y si no los tomaba pues podríamos administrar dosis de morfina subcutánea. No debemos interrumpir el tratamiento analgésico con opioides y la vía de elección será la subcutánea o la transdérmica, por ejemplo, para administrar fentanilo. También la disnea es otro de los síntomas más frecuentes y además algo importante que debemos explicar a la familia es que no suele mejorar con la administración de oxigenoterapia.
El fármaco de elección para tratar la disnea y la morfina subcutánea. También encontramos el fentanilo en las diversas vías en las que podemos administrarlo. Podemos considerar también el uso de lorazepam o alprazolam e incluso diazepam. Y si la disnea se hace refractaria a todo este tratamiento, pues podríamos proceder a la sedación paliativa con midazolam. Las náuseas y vómitos se suelen tratar con metoclopramida u ondansetron y también podemos usar haloperidol vía subcutánea, incluso desametasona. Para la deshidratación terminal se suelen usar gasas humedecidas y también se puede administrar sueroterapia mediante hipodermoclisis para intentar disminuir la sensación de incomodidad que le presenta al paciente este síntoma. Y la fiebre, pues evitar medidas físicas que puedan resultar molestas al paciente, y como analgésico antipirético podemos usar el paracetamol o el Norotil, el metamizol por vía rectal, por ejemplo, o algún antiinflamatorio como el diclofenaco en ampolla subcutánea. Si los síntomas resultan refractarios, pues siempre podemos proceder a la sedación paliativa con el consentimiento bien del paciente o de los cuidadores de la familia. Buenas, yo soy Julia Luezas y para terminar esta sesión pues vamos a hablar un poquito sobre el control del dolor en cuidados paliativos y sobre la sedación paliativa. El dolor es un problema que interfiere de forma importante en la calidad de vida de los pacientes, siendo catalogado por los mismos como el síntoma más importante e incapacitante. Existen diferentes clasificaciones del dolor en función de su localización, de su cronología o del tipo de dolor. Nosotros nos vamos a centrar en el dolor en función del curso del mismo. Podemos diferenciar entre dolor continuo basal y dolor irruptivo. El dolor continuo basal es aquel que es constante, que puede aumentar o disminuir pero sin llegar a desaparecer. Y el dolor irruptivo lo definimos como una exacerbación aguda transitoria que puede tener o no un desencadenante con un dolor de base controlado. La Organización Mundial de la Salud publicó en 1986 en Ginebra una estrategia para el control del dolor, conocida coloquialmente como la escalera analgésica. Esta escalera analgésica tiene varios escalones. El primero de ellos es un escalón que está formado por los analgésicos no opioides, como son los AINE, el paracetamol y el metamizol. El segundo escalón, que está formado por los opioides débiles, como son la codeína y el tramadol, y el tercer escalón, que está formado por los opioides potentes, como la morfina, el fentanilo o la oxicodona. Con su uso se consigue un elevado porcentaje de alivio del dolor. Se trata de una estrategia terapéutica en la que, dependiendo de la intensidad del dolor, se va pasando de un escalón a otro. Pero este concepto ha ido evolucionando con el tiempo. Hoy en día hablamos más que de escalera, de ascensor analgésico, empezando el tratamiento directamente por el escalón que más se adecue. Es decir, si nos enfrentamos de primera a un dolor que es muy intenso, no es necesario empezar por el primer escalón, sino que podemos empezar directamente por fármacos del segundo o del tercer escalón. La potencia del analgésico depende de la intensidad del dolor y no de la supervivencia prevista del paciente. Y por supuesto no nos podemos olvidar del soporte emocional y de la comunicación tanto al paciente como a su familia. Bueno, en esta diapositiva tenemos esta tabla que recogen a los distintos fármacos que pertenecen al primer escalón analgésico. Como hemos dicho antes, tenemos el paracetamol, el metamizol y luego distintos AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco. Tienen recogidas sus dosis máximas diarias y también la vía por la que se pueden administrar, que me parece que es bastante útil, sobre todo por saber qué fármacos se pueden administrar vía subcutánea, ya que es una vía que es muy útil a la hora de atender al paciente en domicilio. En esta tabla vienen recogidos los fármacos del segundo escalón analgésico, como son la codeína y el tramadol, de nuevo con sus dosis máximas diarias y por la vía por la que se pueden administrar. También recojan algunas observaciones, como por ejemplo los efectos secundarios más frecuentes de los mismos, como son el estreñimiento, las náuseas y los vómitos, la somnolencia, y también si hay que hacer algún ajuste en función de la edad o de la aclaramiento de creatinina del paciente. Bueno, y en esta diapositiva tenemos recogidos los fármacos del tercer escalón, que son los opioides potentes.
Entre ellos los más utilizados son la morfina y el fentanilo. Cuando queremos iniciar tratamiento con opioides mayores, la European Association Palliative Care lo que recomienda es hacer una titulación con morfina oral de liberación normal. La morfina es el opioide potente de referencia en el tratamiento del dolor moderado grave. Se debe comenzar siempre con morfina oral cada 4 horas, realizando incrementos del 25 al 50% de la dosis diaria, hasta conseguir una analgesia adecuada. En pacientes que no hayan estado expuestos previamente a opioides, en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal, se debe comenzar con dosis más bajitas, como por ejemplo con 5 a 10 miligramos cada 4 horas, y ya si el paciente ha estado previamente tratado con opioides débiles, se puede comenzar con dosis un poquito más altas, como por ejemplo con 10 a 20 miligramos cada 4 horas. Tras al menos 24 horas del inicio del tratamiento, se debe reevaluar al paciente y calcular la nueva dosis total diaria, sumando la dosis pautada y los rescates que hayan sido necesarios. Cuando el paciente lleve 2 o 3 días sin dolor, se recomienda pasar a morfina de liberación retardada, utilizando la misma dosis diaria pero repartida o bien cada 12 o 24 horas. Los rescates se hacen con morfina pero de acción rápida. La dosis es aproximadamente un sexto de la dosis total diaria. Si precisa más de 3 dosis de rescate al día, se debe aumentar la dosis de morfina de liberación retardada. Y vamos a hablar un poquito también sobre el fentanilo, concretamente sobre el fentanilo transdérmico, porque es uno de los que más se utiliza. Cabe destacar que no es más eficaz que la morfina oral, que los parches se pueden cortar y que en este caso es muy útil en pacientes que tengan dificultad para la deglución, en problemas de adherencia o de cumplimiento y también en el caso de que el paciente lo prefiera. Su efecto dura 72 horas, por lo tanto esto dificulta un poquito el ajuste de dosis, por lo que no se recomienda iniciarlo en casos de dolor inestable ni tampoco en los últimos días de vida. Tardan entre 10 y 15 horas en alcanzar el nivel de analgesia y una vez que retiramos los parches los niveles se mantienen en sangre hasta 8 o 10 horas. Los rescates en este caso se pueden hacer con fentanilo de liberación rápida o se pueden hacer también con morfina oral o subcutánea. En esta tabla tenemos recogidos los efectos secundarios más frecuentes de los opioides. De entre todos los efectos secundarios que producen, podemos decir que el más frecuente y que casi siempre está presente en todos los pacientes que se tratan con opioides mayores es el estreñimiento. Es por eso que se dice que siempre que se empiece un tratamiento con opioides mayores, se recomienda también realizar profilaxis con laxantes. Entre otros efectos secundarios frecuentes tenemos también las náuseas y los vómitos, la sedación o la serostomía. Cuando nos encontramos un paciente en tratamiento con opioides mayores que está presentando efectos secundarios, hay varias alternativas que podemos hacer. Entre ellas, la reducción de dosis de los opioides. También se puede hacer un tratamiento sintomático de los efectos secundarios, como los que tenemos recogidos aquí en dicha tabla. Podemos cambiar la vía de administración de los fármacos o bien podemos hacer una rotación de opioides. La rotación de opioides no es más que el cambio de un opioide potente por otro. Cuando queremos hacer este cambio, se comienza utilizando una dosis que sea ligeramente inferior a la dosis equianalgésica y se empieza a titular con el nuevo opioide. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando tapentadol y bien por efectos secundarios del mismo, por el coste o bien por la forma de presentación, queremos cambiarlo a fentanilo transcutáneo. Bueno, pues si tenemos que está tomando 200 miligramos de tapentadol y nosotros lo queremos cambiar a fentanilo transcutáneo, podemos empezar con parches de 25 y a raíz de ahí ir titulando. Los tratamientos coadyuvantes son fármacos cuya principal acción no es analgésica, pero que se utilizan junto con los analgésicos, bien para potenciar el efecto de los mismos, para tratar sus efectos secundarios o bien para tratar otros síntomas asociados con el dolor. Dentro de los tratamientos coadyuvantes, los más utilizados son los corticoides, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, la benzodiazepina y los bifosfonatos. Ya por último, con respecto al control del dolor en cuidados paliativos, en esta diapositiva tenemos recogido como los puntos clave con los que nos debemos de quedar. Primero de ellos, cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele, o sea, no debemos cuestionar lo que nos está contando el paciente. Tenemos que evaluar detalladamente el dolor antes de tratar. Tenemos que evaluar la intensidad, las causas, la cronología y las repercusiones en el paciente y en su familia. Es fundamental la prontitud en el tratamiento para evitar el sufrimiento. Tenemos que reevaluar la respuesta analgésica y la aparición de efectos secundarios. Hay que abordar a la persona con dolor y su entorno mediante tratamiento combinado, farmacológico, medidas generales, apoyo emocional e intervención psicológica.
Debemos comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo e intensidad de dolor, asociando, en el caso de que sea necesario, tratamientos adyuvantes. Tenemos que tratar adecuadamente el dolor irruptivo, no utilizar de forma conjunta opioides potentes y opioides débiles. Siempre que podamos, priorizar la vía oral para la administración de analgésicos y nos tenemos que adelantar a posibles efectos secundarios de los fármacos con medidas preventivas. Y por último, y no menos importante, aportar información clara y comprensible y mostrar accesibilidad y disponibilidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la sedación paliativa. A pesar de que se ha avanzado mucho en el control de síntomas del paciente paliativo, todavía hay algunos enfermos que tienen en algún momento de la evolución de su enfermedad uno o más síntomas refractarios al tratamiento que le provocan un sufrimiento insoportable. En estos casos, la sedación se plantea como una medida terapéutica paliativa. Hablamos de sedación paliativa como la disminución deliberada de conciencia del enfermo una vez que se ha obtenido el consentimiento oportuno mediante la administración de fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios. Se considera síntoma refractario a aquel que no se puede controlar de forma adecuada con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos y en un plazo de tiempo razonable. Las principales causas o síntomas refractarios que conducen a la sedación del paciente son el delirium, la disnea, el dolor, las náuseas y los vómitos, el sufrimiento existencial y las hemorragias masivas. En situación de agonía o de situación de últimos días de vida del paciente, la indicación de sedación puede ser la simple percepción de sufrimiento del paciente. Es muy importante que nos quedemos que la sedación paliativa no debe instaurarse para aliviar la pena de los familiares o la carga laboral y la angustia de las personas que atienden al paciente. ¿Cómo se inicia la sedación de un paciente? Pues lo primero es decidir la vía de administración y los fármacos más adecuados según la situación clínica y el entorno en el que se encuentra el paciente. Cuando el paciente está en domicilio, la vía de elección es la vía subcutánea, y esto es así porque es la vía más manejable por los cuidadores y los familiares, es la que da menos complicaciones y la que provoca menos molestias para el paciente. Además, los infusores que se utilizan en domicilio por vía subcutánea son muy seguros y no requieren de una supervisión estricta por los cuidadores, salvo que se desconecte. En cuanto a los fármacos que se utilizan en la sedación, pues va a depender del síntoma refractario del paciente. Por lo general siempre se empieza con midazolam, excepto que el síntoma refractario sea el delirium, que en este caso se empieza con la levomipromacina. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es retirar medicamentos fútiles y mantener la analgesia. Podemos decir que la sedación tiene dos fases diferenciadas. La primera de ellas, que es la inducción, que consiste en la administración de una dosis del fármaco para lograr un nivel de sedación determinado, y dicho nivel de sedación se puede expresar según la escala de Ramsay, que es la que tenemos aquí reflejada. Y luego una segunda fase, que es la fase de mantenimiento, que consiste en seguir administrando el fármaco para mantener el nivel de sedación logrado. Es preferible la infusión continua del fármaco frente a la administración de bolos repetidos, ya que su efecto es mucho más estable. No nos debemos olvidar de que hay que prescribir rescate para los síntomas que puedan presentarse. Una vez que se ha iniciado la sedación, siempre debemos revisar el nivel de conciencia acordado según la escala de Ramsay y ajustar la dosis de los fármacos según la respuesta y los objetivos. Bueno, pues en esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo se haría una sedación cuando el síntoma refractario del paciente es bien el dolor, la disnea, la hemorragia o la ansiedad. Lo primero de todo, para la inducción, el fármaco de elección es el midazolam y lo que podríamos empezar es por bolos de 5 a 10 miligramos de midazolam hasta conseguir el nivel de sedación que nosotros queremos. Una vez logrado dicho nivel de sedación, para la fase de mantenimiento, lo ideal, hemos dicho que era la infusión continua del fármaco. Para ello, podemos preparar infusores que pueden durar 1, 2, 3 días, el tiempo que nosotros creamos necesario. Habitualmente para preparar estos infusores, aparte de utilizar el midazolam, que hemos dicho que es el fármaco de elección en estos casos, generalmente se suele asociar otros fármacos como por ejemplo la morfina para el dolor y la disnea y la buscapina para los estertores. Y luego es muy importante que no nos olvidemos nunca de los rescates. Bueno, y para terminar, pues dejamos recogida en esta diapositiva una serie de cuidados generales para garantizar la comodidad del paciente y de la familia.
Por ejemplo, evitar los cambios posturales, evitar los cambios de sábana, no sé que esta esté muy manchada. Para la sequedad de boca, pues rociar agua con un pulverizador. Evitar medidas agresivas ante la falta de ingesta. Y fundamental, la comunicación y el acompañamiento a la familia.